Hola y bienvenidos a este foro televisado denominado En búsqueda del camino de desarrollo para toda la humanidad. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. ¿Qué tipo de mundo se constituye y cómo construirlo? Esta es una eterna cuestión que se plantea la sociedad. En el año 2013, el presidente chino Xi Jinping planteó por primera vez su visión sobre la construcción conjunta de una comunidad de destino compartido para la humanidad. Una concepción que se cumple este año justamente su 10º aniversario. Hoy en este foro televisado vamos a explorar y profundizar en este tema. Nos acompañan por vía telemática varios expertos invitados que son Héctor Villagrán, profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Profesor Villagrán, ¿qué tal? Saludos, Rosita. Un abrazo muy grande para usted y para todos quienes conforman este importante foro. Muchas gracias. Y el señor Javier García, periodista y profesor de periodismo en la Universidad Renmin de Beijing. Profesor García, ¿qué tal? Hola, un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Y también tenemos al señor Víctor Cadena, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de México en China. Señor Cadena, ¿qué tal? Saludar y un placer estar en este foro. Bueno, y por último, el señor Jorge Antonio Chávez Mazuelos, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Centroeuropea y experto en política exterior china, que nos ha mandado varios vídeos sobre los temas que hoy vamos a comentar. Bienvenidos a todos ustedes por participar en este foro. Bueno, el mundo actual se encuentra inmerso en una serie de cambios sin precedentes en los últimos 100 años. Por un lado, la búsqueda de la paz y el desarrollo sigue siendo una prioridad en nuestra sociedad. Sin embargo, por otro lado, la inestabilidad y la incertidumbre en la coyuntura internacional se han agravado significativamente. En este contexto, ¿cómo valoraría usted la visión de construir juntos una comunidad de futuro compartido para toda la humanidad y qué implica esta concepción sobre el camino de desarrollo? Señor Villagrán, por favor. China en el siglo XXI constituye una verdadera esperanza para la humanidad. En este momento, al igual como ocurriera hace algo más de 100 años, y lo digo como latinoamericano, los líderes de la región se reunían en la ciudad en la que se constituía como un elemento importante de desarrollo en esa época, que era la ciudad de Nueva York. Martí, de Cuba, Eloy Alfaro de Ecuador, Cipriano Castro de Venezuela, Santos Zelaya de Nicaragua, todos se reunían en esa ciudad con la esperanza de tener un mejor futuro para la región latinoamericana. Pero hoy esa ciudad es indudablemente Beijing. Y aquí han llegado los grandes líderes de América Latina, se han reunido con el presidente de China, han proyectado un futuro compartido. Y el mensaje del presidente de China es un mensaje de esperanza para toda Hispanoamérica, para toda Latinoamérica, porque contempla algunos valores básicos que también la región ha venido desde hace mucho tiempo reclamando. Mire usted, en el discurso del premio Nobel de don Pablo Neruda, él menciona en el título de aquel discurso hacia una ciudad espléndida y menciona en ese discurso una frase que habla de un futuro compartido de la humanidad, en la que se trabaje por la mayoría de la población. Y entonces el discurso del presidente Xi va dentro de la doctrina que los latinoamericanos hemos venido contemplando desde hace muchísimos años, desde el inicio de nuestras repúblicas, lideradas bajo la visión del libertador Simón Bolívar, y que hoy, gracias a esta iniciativa de China, no solamente podemos tener una retórica, un pensamiento filosófico de tener una unidad latinoamericana que pueda interactuar con China a través del foro CELAC China, sino también que China tiene grandes logros pues, pragmáticos como erradicación de la pobreza extrema que requieren urgente aplicación
en América Latina después de este proceso de pandemia. Yo quiero terminar esta explicación diciendo que los grandes cambios de la civilización, vea usted, todos los grandes cambios han ocurrido después de elementos que son comunes, como una pandemia, como una guerra, como cambio climático y como migraciones. Y esos elementos que están ocurriendo. La propuesta de China es de generar un cambio de civilización pacífico, que va a ser una civilización que le permite al mundo conocer más de China. Pero en Occidente hay un escaso conocimiento del pensamiento de China. Y creo que así, las dos grandes civilizaciones o varias civilizaciones unidas pueden lograr un mejor futuro para la humanidad, como lo ha planteado el presidente de China. Bueno, muchas gracias. Al hablar sobre la construcción conjunta de la comunidad de futuro compartido para la humanidad, es relevante mencionar la iniciativa de la Franja y la Ruta, formulada por el presidente chino Xi Jinping, que cumple también 10 años después de su planteamiento. Actualmente, las perspectivas de la recuperación de la economía mundial siguen presentando cierta debilidad. En este contexto, el papel que pueda desempeñar la iniciativa de la Franja y la Ruta en el fomento del crecimiento económico de las naciones y regiones participantes y del desarrollo del mundo en su conjunto es aún más relevante. Bueno, la siguiente pregunta la quería hacer al señor Víctor Cadena. ¿Cómo valora usted los logros obtenidos en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta en la última década y qué oportunidades que ha traído dicha iniciativa a los países y las regiones participantes, por favor? Considero que la iniciativa de la Franja y la Ruta, impulsada por el presidente Xi, ha tenido resultados concretos, reales y positivos. Como instrumento de integración en materia de política exterior, hay que recordar que a la fecha, más de 150 países se han adherido a esta iniciativa. Asimismo, docenas de organizaciones internacionales también se han adherido. Se han creado instituciones relevantes como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, como el Fondo de la Ruta de la Seda, que han financiado relevantes proyectos de infraestructura en diversos países. Solo por mencionar algunas obras que forman parte de esta gran iniciativa, el corredor China-Asia Occidental, que va desde China Occidental hacia Turquía, el corredor China-Indonesia, que pasa por Singapur, China-Pakistán, la ruta marítima de la seda, que conecta vía marítima a todos los continentes, incluyendo, por supuesto, a la región de América Latina, la ruta de la seda digital, que supone una conectividad global en materia de comercio electrónico, por mencionar solo algunos casos. En síntesis, considero que esta iniciativa ha sido y seguirá siendo exitosa. Sin duda jugará un lugar muy importante en el siglo XXI a nivel global y ha tenido un impacto positivo en la región, no solo de Asia, sino también en otros continentes, incluyendo América Latina, por su carácter inclusivo, propositivo, de desarrollo compartido. Bueno, muchas gracias, señor Cadena. Sobre los logros alcanzados por la iniciativa de la Franja y la Ruta, el señor Jorge Antonio Chávez Mazuelos, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Centroeuropea, nos ha mandado un vídeo compartiendo con nosotros sus comentarios. Vamos a ver. Bueno, con respecto a la Franja y la Ruta, hay que decir que definitivamente ha habido un avance muy significativo, ¿no? En primer lugar, en términos de una expansión geográfica, ¿no? De ser una iniciativa que inicialmente comprendía 6 corredores económicos en Europa, Asia y África, pues la iniciativa se ha vuelto realmente global, ¿no? Abarcando América y Oceanía. Hoy hay más de 150 países en la iniciativa y más de 30 organizaciones internacionales que han suscrito memorándums de entendimiento, ¿no? Hay que decir que en este proceso, en los últimos 10 años, también hay más de 140 países que tienen a China como principal socio comercial.
Otro punto que me parece muy importante destacar es que si bien inicialmente la iniciativa de la Franja y la Ruta estaba centrada en la construcción de infraestructura para la creación de redes de interdependencia económica, para exportar un exceso de capacidad industrial y fomentar el desarrollo del oeste de China y el entorno inmediato del país, pues evidentemente su ámbito de actuación se ha diversificado, ¿no? Ahora, más allá de la construcción de proyectos de infraestructura, se habla de la ruta de la seda verde, de la ruta de la seda de la salud, de la ruta de la seda digital, que es fundamental para el desarrollo de estándares en tecnologías críticas en las que China quiere tener un liderazgo, ¿no? Sin duda, considero que el crecimiento económico que se proyecta para China puede tener un impacto en la recuperación de la economía global y también puede incidir en el fortalecimiento de la banca estatal china para que pueda financiar proyectos en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Evidentemente hay retos en la proyección de la iniciativa hacia Europa en un contexto de desacoplamiento entre la Unión Europea y Rusia, pero creo que hay oportunidades de cara al sur global, ¿no? Hay un mayor potencial porque existen brechas de infraestructura serias que es necesario cubrir para que pueda haber desarrollo, ¿no? Pero por supuesto que hay países del sur global que tienen algunos problemas estructurales que comprometen su capacidad de pagar los préstamos, por lo que estas iniciativas de infraestructura deben ir acompañadas de cooperación técnica para garantizar la viabilidad de los proyectos y su sostenibilidad en el futuro, ¿no? Bueno, como el señor Chávez ha mencionado, muchos países del mundo han firmado el memorándum de entendimiento de cooperación sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, y estos países incluyen muchos países latinoamericanos, hispanohablantes. Entonces, quería preguntar al señor Héctor Villagrán, a su parecer, ¿qué oportunidades ha traído esta iniciativa para los países y regiones participantes? Es nuevamente la posibilidad de los países latinoamericanos que hemos venido reclamando desde hace muchísimos años un proceso de industrialización, tal como lo tuvo China hace 40 años, a través de esa visión del líder Deng Xiaoping de generar las 4 modernizaciones. Esa es una tarea que no se ha cumplido en América Latina. Y cuando escuchamos, por ejemplo, la política de la cooperación industrial de China, que la anunció el primer ministro en su momento, y nosotros necesitando ese desarrollo industrial, encontramos que esto es importante. Pero yo diría, Rosita, que en este momento extender esa ruta hacia América Latina constituye una tarea titánica, importante, porque mientras China y América Latina, los líderes se esfuerzan por generar un acercamiento de sus pueblos, los medios de comunicación tradicionales de Occidente están diariamente bombardeando esa relación. Por eso, eventos como este, que usted está en este momento conduciendo con la presencia de estos distinguidos pensadores, van a fortalecer el pensamiento local para poder evitar que hayan obstáculos y obstrucciones al desarrollo real de esta importante cooperación. Y déjenme solamente poner algunos ejemplos. O sea, hace algunos años, el presidente Rafael Correa Delgado visitó China y habló de un nuevo sistema financiero global. Es más, hace pocos días tuve oportunidad de reunirme con él en Caracas y está escribiendo un libro sobre el tema. Tiene mucho interés en conocer el gran avance económico de China. Ese es un tema que podemos trabajar conjuntamente, más allá del tema de la infraestructura, es el tema del pensamiento, de poder recabar ese pensamiento que tiene Latinoamérica sobre el futuro, ese futuro compartido. También, en su momento, el comandante Hugo Chávez, que celebramos su fallecimiento hace pocos días, dijo en una reunión a la que tuve la oportunidad de tener acceso, que era importante la integración latinoamericana. Sí, este es nuestro sueño. Ya hemos mencionado a Simón Bolívar, y usted que conoce muy bien Latinoamérica, sabe del sueño de la integración latinoamericana. Pero la manera pragmática de lograr este sueño, en la visión del comandante Hugo Chávez, líder de Venezuela en su momento, era de construir un gran ferrocarril que una saliendo desde Caracas, Bogotá, Quito, Guayaquil, Lima, Santiago, Buenos Aires, Brasil y nuevamente regresando, haciendo un verdadero cordón. ¿Quién puede en este momento cooperar con América Latina para desarrollar esto? Y he tenido la gran suerte como profesor de la Universidad de la Lengua y Cultura de Beijing
de ser catedrático de los gerentes de las empresas de ferrocarriles de China. Y he mencionado este sueño. Ojalá, no solamente el tema de la infraestructura, que es muy importante, sino también el tema del pensamiento. Y con dos ejemplos quiero al final concluir con algo que es muy importante. Hoy, sobre naciones muy queridas de América Latina, pesan sanciones económicas. Algunas 60 años, otras 20 años. Usted ya conoce, no hay necesidad de mencionarlas, a nuestras amadas naciones Cuba y Venezuela. Hoy, China también ha sufrido el efecto de las sanciones. Empresas han sufrido esta acción, la acción devastadora de estas sanciones. Creo que también es un momento de elevar un foro para expresar nuestro rechazo a las sanciones, integrarnos más. Y América Latina jamás ha dejado sola a China en el concierto de las naciones. Nuestro voto como latinoamericanos siempre apoyando a China en las Naciones Unidas. Y es importante también tener un esfuerzo colectivo en ese sentido y que no solamente los líderes están excelentemente integrados en este momento, sino llegar a una diplomacia de pueblo a pueblo, para que el pueblo no sea afectado a través de ese bombardeo masivo que tenemos en medios de comunicación tradicionales contra la relación China-América Latina. Muy importante esto, Rosy. Bueno, señores, decimos que el plan chino, la inteligencia china que ofrece el país asiático a la comunidad internacional, que ha compartido este país asiático con la comunidad internacional, no solo se limita a la iniciativa de la Franja y la Ruta, también hay otras, por ejemplo, la iniciativa para el desarrollo global, que dicha iniciativa fue desarrollada por el presidente chino Xi Jinping en Beijing el día 21 de septiembre del año 2021 durante su participación telemática en la Asamblea General de la ONU. Y esta iniciativa ha dado respuestas a una serie de grandes cuestiones sobre la necesidad, utilidad y fomento del desarrollo. Entonces, señores, desde su punto de vista, ¿cómo contribuirá la iniciativa para el desarrollo global a la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad? Señor Víctor Cadena. La Iniciativa para el Desarrollo Global enmarca las obligaciones que China se ha impuesto en aras de la construcción de un mundo conectado, mejor alimentado, ambientalmente sano, pacífico, con personas saludables, instruidas, educadas y felices. La Iniciativa para el Desarrollo Global, en consecuencia, ha contado con el apoyo de más de 100 países y organizaciones internacionales, incluido el llamado Grupo de Amigos de la Iniciativa para el Desarrollo Global, que orienta los esfuerzos de la comunidad internacional para acelerar la puesta en funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. En mi interpretación, el futuro compartido de la humanidad significa una interpretación holística, integral, no solo de ganancia compartida, también de esfuerzo compartido, crecimiento compartido, inclusión compartida, educación compartida, calidad de vida compartida, bienestar económico, bienestar social, es decir, un equilibrio, un punto medio que reduzca las brechas entre los polos extremos para el desarrollo pacífico e integral y sostenible de los países y sus pueblos. Construir la comunidad de futuro compartido de la humanidad es una estrategia que China ha planteado para impulsar el desarrollo pacífico del mundo y de la gobernanza global. Entonces, ¿en qué aspectos creen ustedes que China ha realizado contribuciones activas a la gobernanza global? Señor Javier García, por favor. Bueno, podemos hablar de muchas cosas concretas que China ha contribuido con su política, digamos, a la gobernanza global. En primer lugar, con el ejemplo, ¿no? China lleva un montón de años, desde el año 58, poniendo en práctica los principios de coexistencia, sus 5 principios de coexistencia pacífica en las relaciones internacionales, ¿no? Como saben ustedes, esos principios se basan principalmente en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los países, la no interferencia
en los asuntos internos de los países, la cooperación mutua y el respeto mutuo, básicamente, ¿no? Y esos principios los ha puesto en práctica en sus relaciones internacionales y el mundo puede aprender de ellos. Otra cosa que también comentaba el profesor Villagrán, porque China no es solo coger sus modelos económicos, aprovechar sus inversiones o sus infraestructuras, el desarrollo de infraestructuras que proporciona a África o a Latinoamérica o a otros países en desarrollo, sino también su pensamiento, sus modelos, los que han funcionado eficientemente, ¿no? El modelo chino es muy pragmático. Ellos prueban modelos, ustedes prueban modelos y los ensayan y ponen en práctica el que mejor les funciona, ¿no? Y precisamente esos modelos a lo mejor podemos aprender algo de ellos, ¿no? Como la eliminación de la pobreza, ¿no? Como a China ha sacado 800 millones de pobres, que representan las 3/4 partes de la pobreza mundial, cómo los ha erradicado, ¿no? Cómo ha aliviado toda esa pobreza tan inmensa, cómo ha hecho. Se ha hablado muy poco de eso, ¿no? China puede compartir todo ese pensamiento suyo, esas propuestas de futuro y esos modelos que ha aplicado y que han tenido éxito con el resto del mundo también. No solo compartir sus modelos económicos o sus ayudas económicas, sino también compartir su pensamiento, compartir su cultura, y no solo para que unos países aprendan de China, sino también para que China aprenda del resto. Esa idea de la diversidad del mundo, que también defiende China, me parece clave en la nueva gobernanza global, ¿no? Las culturas somos muy diversas, debemos respetarnos, debemos aprender de unas de otras, nadie debe imponerse sobre nadie, es fundamental. Y eso me parece básico en lo que ha propuesto China a la gobernanza global y a las relaciones exteriores. Bueno, China plantea estos proyectos de desarrollo y ha logrado éxito en cumplir con los metas planteados en estos proyectos. Bueno, sobre la relación entre la construcción conjunta de la comunidad de destino compartido de la humanidad y la gobernanza global, el señor Jorge Antonio Chávez nos ha mandado otro video compartiendo con nosotros sus opiniones al respecto. Veamos. Al margen del discurso de la promoción de la multipolaridad en la política exterior, pues China habla de la importancia de crear también instituciones multilaterales y hacer reformas en el sistema de gobernanza global, de manera que las ideas, que los valores y la experiencia de China pues, puedan ser tomados en cuenta, ¿no? De manera que también el peso relativo de los países emergentes aumente en la agenda de gobernanza global. Creo que en el caso de las instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que China ha reclamado es una participación en términos de votos que se ajuste a su peso económico y político actual, ¿no? No ha decidido abandonar estas instituciones, pero considera que debe jugar un rol más prominente, tener mayores derechos de voto, ¿no? Y a la par de esto, China ha impulsado una estrategia de diplomacia paralela, creando nuevas instituciones financieras multilaterales, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y el nuevo Banco del Desarrollo, que fue creado en el marco de los BRICS, ¿no? Otro tema importante en la agenda de gobernanza global en la que China ha tenido una participación importante es en materia de cambio climático, en la que ha habido un cambio de enfoque muy relevante, ¿no? Si bien la cumbre de Copenhague en el año 2009, pues China hablaba del derecho al desarrollo, de una mayor responsabilidad que debían asumir los países desarrollados y, digamos, no estaba de acuerdo con que se establezcan compromisos vinculantes con respecto a emisiones. Ya en la cumbre de París del 2015, pues hay un compromiso claro de reducción de emisiones, ¿no? Que viene acompañado también con un esfuerzo para producir energías renovables, para desarrollar ciencia y tecnología en este campo, ¿no? Así que, si bien en el área de seguridad, de economía, de tecnología hay dinámicas de competencia entre las grandes potencias, pues la agenda de sostenibilidad y cambio climático es sin duda un área que puede ser de convergencia y de cooperación entre ellos, ¿no? Otra área importante en materia de gobernanza global tiene que ver con la agenda de seguridad internacional, ¿no? China, hay que decir, es el miembro del Consejo permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que contribuye con más militares y policías a las operaciones de paz de dicha organización, ¿no? Tiene poco más de 2.200 cascos azules, ¿no? Y este es un incremento, y también ha tenido un incremento sustancial en cuanto a contribuciones financieras, ¿no? Si apenas hace poco más de 10 años, en el 2012, China contribuía al 3.9% de los fondos de estas operaciones, ahora
contribuye con un 15.2% del presupuesto, lo cual es un salto significativo muy importante en el entendido que hay una correlación entre las dinámicas de desarrollo y las dinámicas de seguridad, ¿no? Sin desarrollo es difícil que haya seguridad y sin seguridad es difícil que haya desarrollo. Bueno, muchas gracias al señor Chávez. Como el señor Javier García ha mencionado en su anterior respuesta, que China empezó a aplicar su política de reforma y apertura en el año 1978 y este año cumple su 45 aniversario. Durante estos 45 años, China viene profundizando su apertura al mundo, abriendo su mercado, abriendo su puerta, y en las dos sesiones de este año, al inicio del mes de marzo, las sesiones durante el periodo de las sesiones plenarias de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el ministro de Relaciones Exteriores de China, el señor Qin Gang, ha subrayado que China trabajará en torno al objetivo de desarrollo basado en la apertura al exterior de alto nivel. Rechazará cualquier acción destinada a romper lazos y cadenas, se opondrá a sanciones unilaterales y defenderá una economía mundial abierta e inclusiva con el propósito de brindar nuevas oportunidades al mundo. Entonces, también quería preguntar al señor Javier García cómo ha impulsado la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad mediante la política de apertura de China hacia el exterior. Bueno, es evidente que si queremos un futuro compartido para la humanidad y aceptamos que todos vamos en el mismo barco, los países no pueden cerrarse al exterior, ¿no? La pandemia y la crisis climática sobre todo, y la pandemia más recientemente y claramente ha demostrado que todos vamos en el mismo barco, ¿no? Cada país no es un barco diferente que navega a su rumbo y puede hacer lo que le dé la gana. Todos vamos en el mismo barco, como mucho cada país va en un camarote de ese barco y el capitán somos todos juntos. Tenemos que decidir hacia dónde vamos todos juntos, ¿no? Y China en los últimos 40 años, más de 40, como bien dices, casi 45 ya, pues ha contribuido en su política exterior a esa apertura necesaria, a esa cooperación con el resto de los países del mundo, no solo económicamente, también culturalmente, educativamente, con intercambios académicos, con el reflejo de sus políticas en los organismos internacionales, ¿no? Intentando mejorar la representación de los países del sur global en los organismos internacionales. Y sobre todo dando ejemplo, ¿no? China, como decía el profesor Chávez, que hablando de la participación china en las fuerzas de paz de la ONU, en el Consejo de Seguridad, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China es el único que en los últimos 35 años no ha disparado un solo tiro fuera de sus fronteras. El resto, todos, Rusia, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, se han involucrado en guerras de una manera u otra, ¿no? Algunos en muchas, ¿no? En varias, como sabemos. Bueno, muchas gracias por la limitación del tiempo. Tenemos que despedirnos de esta edición del foro televisado denominado En búsqueda de camino de desarrollo para toda la humanidad. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros estas valiosas opiniones y comentarios. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Rosita. Y a todos los que nos están viendo, un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, así terminamos este foro televisado. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.